Bueno, antes de cerrar esta hermosa noche, algunos saludos y adhesiones que nos fueron llegando. El doctor Polino, que nos ha hecho llegar su adhesión a estos 120 años. Adhesión de la Sociedad Luz, representada por su secretario Armando Vidal, del que hablábamos hace unos instantes. El Teatro Juan B. Justo, que funciona en la Sociedad Luz, con Susana Goldstein también dijo presente. La Fundación Alfredo Palacios, con el amigo Manfredi, que también está aquí en esta sala, apoyándonos. La Cooperativa del Hogar Obrero hizo llegar también su adhesión por estos 120 años. La Asociación Mutual El Magisterio, la Fundación Justo Repeto, el periódico La Vanguardia, también a todos ellos les agradecemos mucho. Por supuesto también al tal exdiputado Raúl Puy presente, Arturo Campana, el patriarca Rodríguez Cabarcos, muchas gracias por estar presentes. Silvia Vilanova y Gastón, en representación de alguien que se nos fue hace poco, pero asociado a esta casa, muy querido, Juan Carlos Vilanova, que también está presente. Una nota que dice: los trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Cultura de la Nación, integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, hace llegar su afectuoso saludo a los asociados y comisión directiva de la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, y aprovechamos para agradecerle todo la labor hecha en estos 120 años en favor de la cultura y de la educación de nuestro pueblo. Si hablamos de educación, de cultura, de pueblo, hay algo también que todo eso lo tiene que unir, y qué mejor conjunción que los artistas populares que estuvieron presentes, están presentes. Y para cerrar esta noche de 120 aniversario, nosotros tenemos el orgullo, particularmente, personalmente, un orgullo especial de haber podido colaborar con una persona extraordinaria que ha hecho y hace permanentemente por la cultura, en su paso por la legislatura, que dejó sentado muchísimas iniciativas, como se nombraban recién, y que es una amiga permanente de esta casa, que siempre ha dicho presente cuando hizo falta. Y bueno, un orgullo para mí, para la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, la presencia de Susana Rinaldi. Señora Susana Rinaldi. Bueno, buenas noches, tardes, noches, buenos días quizá, por lo que acabas de decir. Expreso de esa manera la forma en que nos sigue uniendo figuras como las que aquí preceden esta tarde. No hago más que mirar la figura de Juan B. Justo y descubrir algo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí esta noche, seguramente tenemos dentro nuestro. Una mirada profunda, esa mirada profunda que no es solo la mirada de aquellos que están escudriñando de lejos, sin saber incorporarse a los momentos en que somos absolutamente necesarios. Y creo que la palabra socialismo, que reúne esta noche nuestra presencia aquí, es una palabra más que necesaria en estos tiempos. Sobre todo, como decía Alberto recién, para aquellas personas que como una trabajan desde hace por lo menos 50 años en favor de la cultura, dentro y fuera de nuestro país. Lo curioso es que no me ha sido difícil trabajar en pro de nuestra cultura fuera de nuestro país. Siempre se nos ha hecho mucho más difícil dentro de nuestro país.
Y este es un momento, ejemplo de lo que estoy diciendo. El peor momento, quizás, de la historia contemporánea que la cultura argentina está pasando, dentro y fuera de casa. Para aquellos que tuvimos la suerte inmensa de tener maestros extraordinarios que nos formaron para que esa palabra tenacidad no decaiga. Hoy me iban pasando a mí las figuras por la cabeza mientras escuchaba todo lo bueno que pasó aquí, entre premiar a hermanos y al mismo tiempo solidificarlo todo con la música y con el canto. El canto popular hoy está más obligado que nunca a salir adelante y a mostrarse, como decía yo, hace muy poco, ¿no? Por ciertas cosas que digo en general y a veces en particular. Se me achaca mucha cosa, diciendo, por ejemplo, te vas a quedar sin trabajo. Digo, hace 60 años que me dicen que me voy a quedar sin trabajo. Y más bien he trabajado y sigo trabajando muchísimo. Quiero decir que aunque haya deseado mucha gente que mi salud decaiga, se fortalece. Y como mi vieja, se fortalece cuando más peor nos va, diría ella, ¿no? Cuanto más peor me va, más fuerte me hago en lo que reclamo. Y eso fue para nosotros, en mi casa, una señal de alerta sobre una ciudadanía que tiene esta maldita costumbre de escaparse siempre por las verdades para tomarse de circunstancias que después no sabemos cómo sacarnos de encima. Yo agradezco profundamente a Fernando, agradezco esta invitación, porque me retrotrae a aquel tiempo donde desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires algo pudimos hacer, pero antes, haber encontrado en mi vida a un trabajador imbatible, maravilloso, y que murió trabajando y peleando por nosotros, y se llamó Alfredo Bravo. Entre todos los grandes maestros que yo he tenido en mi casa, en mi país, Alfredo es un número uno inolvidable. Lo tengo mucho presente en este tiempo. Hace falta gente con agallas este tiempo, las agallas que Alfredo tenía, para decir las cosas que aún nosotros le criticábamos sin saber lo que estábamos criticando. Y sin embargo nos ha quedado como una exposición permanente de esa mirada interior que tenemos muchos de nosotros y que decimos, esto pasó y esto va a seguir pasando. Y si nos contiene ese paso entre uno y otro momento, nos obliga a asirnos mejor de memoria frente a gente extraordinaria que tuvimos la suerte inmensa de compartir tarea como don Alfredo Bravo. Siento que una biblioteca como esta biblioteca no se construye en un primer momento y para siempre. Se construye con la solidez que cada uno de nosotros, en este caso, podemos ofertarle, podemos darle. Y no hay mejor manera que darle continuidad a una, yo diría, exposición bibliográfica, como la que aquí en esta casa se encuentra, que crear otro símbolo similar. Como trabajadora de los derechos en favor de los intérpretes musicales desde hace 30 años, yo me he permitido el gran lujo de convocar a mis compañeros de la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales en la necesidad
de crear y fomentar la creación día a día de una gran obra como es tener una biblioteca propia. Esa biblioteca que pasa desde el texto a la música y viceversa. Esa biblioteca que nos ha permitido convocar día a día gente que nunca había pisado nuestra entidad. Y que hoy, de aquellos primeros, es decir, 300 músicos que formaron parte de la Asociación Argentina de Intérpretes, esa biblioteca también ayuda, por curiosidad, a que los intérpretes se hayan recontramultiplicado. Y hoy hay 35.000 asociados a la Asociación de Intérpretes, es decir, 35.000 que declaran permanentemente la necesidad del derecho inalienable que tenemos también los agentes musicales. Quiero decir que me dio mucho placer encontrarme a la entrada, además de compañeros queridos y queridos para siempre. Alberto Berreta es uno de ellos. De encontrarme con Marcelo Ramal, porque fue un gran compañero en el momento en que yo pude ser legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que me han dado la posibilidad de seguir dándole al interior de la política desde hechos absolutamente más que meritorios, o sea, hechos como poder declarar en esa legislatura manifestaciones que nunca hubiéramos podido hacer en otro lado. Y lograr algo que me dejó bastante, yo diría, sorprendida. ¿Y qué cosa? Que parte de la gente contraria a nosotros, a nuestro pensamiento, a nuestra calidad, digamos, también de inteligencia, perdónenme la prepotencia, pero es cierto, pensar en los caminos de la humanidad políticamente hablando, es decir, desde el momento que yo acepté esa condecoración que Cristina Kirchner me puso como agregada cultural de la Embajada Argentina en Francia y que me permitió pasar 2 años y medio en París, una vez más en París, trabajando para ese adentro nuestro, que es el que menos se conoce allá cada día más, es el que menos se ve allá cada día más, y que era tan necesario. Y en ese momento yo dejé la legislatura, claro, porque no quedaba otra, y me enteré, por muchos de los que hoy están aquí, la despedida, que no estando yo in situ, porque yo ya estaba allá afuera, me decían todos los partícipes, o sea, de esa gran legislatura, de cada uno de los puntos distintos, diferentes que gobiernan el pensamiento o pretenden hacerlo. Es decir, compañeros de aventura que piensan distinto a nosotros, trabajan por cosas que son menores, perdónenseme, pero es la verdad, lo que nosotros podemos pensar que se podría hacer y nos quedamos siempre con las ganas, en fin, y que muchos de ellos, como la presidenta, ¿verdad?, de la señora Polledo, que dijo, me da mucha pena que nos haya dejado aquí Susana Rinaldi. Me hubiera gustado mucho que siguiera entre nosotros, porque estoy segura que la vamos a extrañar muchísimo. Y yo en estos días que estamos pasando, me viene esa frase a la cabeza, y tengo ganas de, no decirle a ella, porque pobre ella, no es mucho lo que ha podido hacer, pero de decir, ¿por qué alguien dentro de este cuadro maligno que hoy dice amparar la República,
Es decir, puede permitirse reconocer en alguien que no piensa de la misma manera y que trabaja por lo contrario. ¿Cómo puede reconocer eso y no puede darse cuenta que es lo que hace falta hacer lo que pretendía aquel otro o aquella otra, como en mi caso? Digo, ¿qué es lo que nos pasa finalmente a los ciudadanos de nuestro país? Que no podemos darnos cuenta en el momento de votar que hay que juntar todas las ideas del mundo en favor del país, no de alguien en especial y particular. ¿Qué nos pasa? Los que no podemos, no sabemos cómo salir a declamar aquello que pensamos y que gente como Juan B. Justo nos señaló en un momento y que hacía honor a su apellido, además, porque estaba hablando de la justicia, de lo que se debe ineluctablemente. ¿Qué nos pasa? Yo veo hoy gente que además canta y muy bien en favor de la cultura también, porque cada uno de esos poemas está hablando de un tiempo que no pasó, de un tiempo que reitera nuestra manera, nuestra costumbre, nuestra metodología para expresar determinadas canciones. Y las canciones son tan importantes dentro de la cultura de nuestro país. ¿Qué nos pasa? Que de pronto borramos todo eso, nos dejamos tapar por los globos amarillos, y además globos amarillos. Nos dejamos tapar para decir, no, vamos a probar otra cosa. ¿Qué otra cosa podés probar de lo que ya está probado en la historia de este país? ¿Qué otra cosa vas a probar? Bueno, en esa biblioteca, de A a la Z, todo lo que está escrito en esa biblioteca para nosotros, como no con celebrar esta fecha, ¿verdad? Ahí sí te cuentan todo, si tenés ganas de saberlo, si tenés ganas de verlo. Ahí te lo dicen. Ahí hemos podido abrevar muchas veces las cosas que no sabíamos ni siquiera por dónde empezaba. Entonces yo hoy estoy acá y pienso. No solamente escucho la música, pienso al mismo tiempo. Pienso en Discépolo, en los años que dijo lo que dijo y que sigue siendo vigente. Nos pasa algo raro a los argentinos. Nos pasa algo raro a los argentinos. En tanto poeta que cantó por la ineficacia de vida, y de vida además comunitaria, que tenemos los argentinos y que todavía no hemos puesto a la vista debidamente como para tratar de mejorarla. En fin, es decir, ¿cómo es posible que no podamos salir de este entuerto? ¿Cómo podemos aceptar tener gente que nos habla, que nos dirige la palabra y que no saben hablar? ¿Cómo es posible que nos dirijan la palabra y no tiene sentido ninguna de cada una de esas palabras que están diciendo porque no la entienden? Saben que quiere decir algo, pero la alargan para vaya a saber qué. Y sobre todo, señores, y esto quizás sea lo peor y lo más terrible, la mentira. ¿Cómo podemos seguir emparentados con la mentira? Entonces pienso en la historia de este círculo especial que es el socialismo. Me acuerdo hoy cuando una de las personas que dijo, ¿cómo se llama el compañero peronista que es Claudio Oreste. Claudio, bueno, cuando dijo Claudio no, porque yo, y como pidiendo perdón, ¿no? De ser peronista ante los socialistas. Y entonces yo digo, esa es una linda manera, una linda forma, ¿no?, de expresar su sentimiento. Pero se olvida, quizás, o no lo sabe, que Perón, cuando formó lo que formó, ¿a quién fue? ¿A dónde fue? Fue al socialismo. Fue a buscar a todos socialistas.
para que le supieran decir y él pudiera aprender de qué se trataba esto de gobernar, sobre todo siendo militar. Entonces nos hemos quedado con militares, uno más ignorante que otro, a lo largo de la historia. Nos hemos quedado con salvajes unitarios que no tienen nada que ver con nosotros. Nos hemos quedado poco a poco con esta carencia que es la memoria. Y sobre todo, yo que hace 30 años que trabajo, reitero, para los músicos, ahí lo observo mucho eso, ¿no? La falta de memoria. Y me acuerdo de mi querido maestro de teatro, padre del Teatro Nacional, que fue ese catalán Cabanillas. Es decir, don Antonio Cunill Cabanillas, que decía, pues mira tú, este es un país sin memoria y sin eco. Lo decía eso en los años 60. Mirá dónde estamos. Y la memoria todavía nos sigue cuestionando. Yo estoy aquí para decir a mis compañeros, a aquellos que han tenido la generosidad de ponerme en esta casa y de llamarme y de tenerme cerca, si no dejemos perder la memoria. Es lo único y último que nos queda. En el momento que sigamos dejando la memoria en manos no de los desmemoriados, sino peor, en manos de aquellos que detestan la memoria en una entidad colectiva como esta, pues nos va a pasar cosas peores. Yo por lo menos para mis nietos no lo quiero. Y les pido disculpas, pero sentí esto, sentí la necesidad de decirlo, de no estar aquí al divino botón y además avisorando la posibilidad de que el Partido Socialista reúna esas fuerzas que dejó debilitadas por ahí, tiradas por ahí, que reúna eso, que se aprieten mucho los unos y los otros y que diga, vamos a empezar como ayer. Muchas gracias.